Lo que brotó del cuello del burro cuando el acero lo atravesó no era sangre, era un líquido negro y viscoso, y el olor a azufre nos dobló a todos al mismo tiempo. Y el anciano, desde la sombra de su choza, sonrió. Hola, Walker, ¿qué tal, almas sombrías? En los pueblos entre los cerros de Oaxaca, la neblina no es solo clima, es aviso. Los viejos del pueblo lo saben y los que no son viejos todavía lo aprenden con el tiempo. Esa manera en que la neblina de ciertos martes baja de las barrancas con una densidad diferente a la de otros días, con un peso que no es solo humedad, sino algo más. Algo que los cuerpos registran antes de que los ojos procesen la visibilidad reducida. El anciano llegó en una de esas neblinas, un martes, arrastrando los pies por el camino de tierra que sube desde la barranca, con esa lentitud de quien no tiene apuro porque sabe que va a llegar de todas formas. Tiraba de un burro con una cuerda corta y el animal lo seguía sin la resistencia que los burros normalmente oponen, sin el trote irregular de la bestia, que no quiere ir a donde la llevan. Lo seguía con una docilidad que no era mansedumbre, sino otra cosa, como algo que no necesita resistirse porque ya sabe lo que viene. El burro era negro, no el negro parduzco de los burros oscuros que uno conoce, negro denso, sin variación de tono en ninguna parte del cuerpo, con ese pelaje que no reflejaba la luz de la manera en que el pelaje animal siempre refleja algo. Los ojos tampoco reflejaban, miraban hacia afuera con una opacidad que no era de animal ciego, sino de algo que ve de una manera diferente, que procesa lo que está frente a él con instrumentos que no son los ojos, aunque use los ojos para mirar. Se instalaron en la choza de las afueras sin pedir permiso a nadie. La choza llevaba años vacía, con el techo de lámina oxidado y las paredes de adobe cuarteadas por los inviernos. Nadie la reclamó cuando el anciano entró y cerró la puerta, porque nadie quería acercarse lo suficiente para reclamar nada. El aire cambió esa misma tarde. No de golpe, con gradualidad. Primero solo en las calles más cercanas a la choza, luego extendiéndose hacia el centro del pueblo a lo largo de los días siguientes. Un tufo que no era de animal, ni de basura, ni de ninguna fuente identificable. Carne rancia y tierra removida, esa combinación específica que uno asocia con cosas enterradas que ya no deberían estarlo. El sol de mediodía no lo disipaba, la lluvia de la tarde no lo lavaba. Se quedaba instalado en las calles con una persistencia que no tenía explicación climática. Jaime fue el primero. El vagabundo del pueblo, de esos hombres que existen en todos los pueblos pequeños que no tienen casa fija, pero tienen un lugar, un banco en la plaza donde dormían, un ritual de presencia que la gente incorpora al paisaje cotidiano sin darse cuenta de que lo ha incorporado hasta que desaparece. Una mañana el banco estaba vacío. Esa tarde seguía vacío, al día siguiente lo mismo. Jaime no estaba. No lo encontraron en ninguno de los lugares donde solía aparecer. Nadie lo había visto salir del pueblo. Nadie lo había visto en ningún momento del día anterior. Simplemente dejó de estar, con la misma ausencia de drama con que una silla desaparece de un cuarto, sin rastro, sin señal de que algo violento hubiera ocurrido, sin nada que explicara la transición entre estar y no estar. La hija de don Esteban fue la segunda. Salió a buscar leña al borde del monte al atardecer, como había hecho cientos de veces. No volvió. La buscaron esa noche con linternas y la mañana siguiente con más gente y el día después con todos los que pudieron movilizarse. El monte no guardaba rastro. La tierra al borde del camino, donde solía recoger la leña, no tenía marcas de lucha. No tenía señal de que algo hubiera ocurrido ahí. El morral que siempre llevaba tampoco estaba, como si hubiera caminado hacia el monte y el monte la hubiera absorbido. Después de ella vinieron otros, no todos de golpe, con una cadencia que parecía calculada, espaciada lo suficiente para que el pánico creciera sin desbordar, para que el pueblo tuviera tiempo de procesar cada desaparición antes de que llegara la siguiente. Uno cada semana, a veces dos. El anciano no salía de la choza. Eso fue lo que fue construyendo la certeza en nosotros, de manera lenta y sin que ninguno lo dijera en voz alta al principio, que desde que él llegó había cambiado el olor del pueblo, que desde que él llegó había empezado a desaparecer la gente, que desde que él llegó el burro negro estaba siempre atado al mismo poste afuera de la choza, mirando hacia el centro del pueblo con esa opacidad en los ojos que no era de animal. Pero también que el anciano no salía.
y que el burro no se movía del poste, y que las desapariciones ocurrían de noche, siempre en lugares donde la oscuridad era suficiente para que nada fuera visto por nadie. La noche que decidimos actuar, la luna estaba roja, no naranja del horizonte bajo, roja de una manera que el cielo despejado de Oaxaca a esa altitud no produce normalmente, con una calidad de herida abierta que nadie nombró, pero todos vimos cuando salimos a la calle con las palas y los machetes y las linternas. Fuimos por el burro, porque el burro era lo que podíamos alcanzar. El animal nos esperaba junto al poste con las orejas gachas, sin el nerviosismo que cualquier animal siente cuando se acerca un grupo de hombres con herramientas, quieto, mirando hacia nosotros con esa opacidad que ya conocíamos. El aliento llegó antes de que estuviéramos cerca. No el olor a pasto fermentado del aliento de burro que uno conoce. Algo diferente, algo que venía de más adentro, de un lugar donde los burros no tienen nada. Carne sin vida, humedad de lugar cerrado, y por debajo un dulzor que era peor que lo otro, ese dulzor específico de la descomposición orgánica que el cuerpo reconoce antes de que la mente lo catalogue. Nos cubrimos la nariz con las camisas sin ponernos de acuerdo, el gesto simultáneo de varios hombres que reciben al mismo tiempo algo que no deberían estar recibiendo. Intentamos amarrarlo con una soga adicional para controlarlo mejor. El rebuzno que soltó cuando la soga lo tocó hizo que 3 hombres retrocedieran de golpe. No era rebuzno. Tenía la forma del rebuzno, la duración y la cadencia del sonido que ese animal debería hacer, pero el tono era otro. Era humano en una frecuencia que la garganta humana no produce, pero que el oído humano reconoce de inmediato. Un grito de agonía, prolongado, con modulaciones que no eran de animal desesperado, sino de persona que lleva mucho tiempo sufriendo algo, y que por un momento encontró la manera de hacer llegar ese sufrimiento hacia afuera. El suelo vibró bajo las botas. Nadie lo planificó. Eso es lo que más me pesa cuando lo recuerdo, que no hubo un momento de decisión colectiva, que no hubo nadie que dijera hagámoslo y nadie que dijera no lo hagamos. El miedo y la rabia y los meses de desapariciones y ese grito que no era de bestia produjeron una acción que no pasó por ningún cerebro antes de ocurrir. El acero atravesó el cuello del burro. Lo que salió no era sangre. Negro, espeso, con una viscosidad que la sangre no tiene, que se movía más lento de lo que la gravedad debería moverlo, que caía al suelo de tierra y se expandía con una lentitud que tampoco era de líquido, sino de algo más denso. El olor llegó en el instante en que el líquido tocó el aire, azufre concentrado y puro, tan inmediato y tan intenso que no dio tiempo de prepararse, que llegó a los pulmones antes de que alguien pudiera cubrirse y que produjo en varios de nosotros una náusea que no esperó, que subió sola y rápida. Vomitamos en el camino de tierra, varios al mismo tiempo, con ese vómito que no pide permiso, y el anciano salió de la sombra de la choza, no corriendo, no gritando, caminando con esa misma lentitud de cuando había llegado, arrastrando los pies por la tierra, acercándose sin apuro al grupo de hombres doblados por la náusea junto al animal caído. Y sonrió. Una mueca que usaba todos los músculos de la cara de una manera que los músculos faciales humanos no se organizan, que estiró la piel arrugada hacia direcciones que la piel no debería ir, que reveló dientes que en la luz roja de esa luna no tenían la forma que los dientes tienen. Entendimos en ese momento lo que habíamos hecho. El burro no era la fuente, era el contenedor, era el sello, la vasija, el cierre que mantenía adentro algo que necesitaba estar adentro para que el daño tuviera un límite, para que lo que el anciano trajera consigo no se derramara sin control sobre el pueblo. Lo habíamos roto nosotros, con nuestras manos, con nuestros machetes, con nuestra furia, que no tuvo la paciencia de entender lo que estaba enfrentando antes de atacarlo. El aire se volvió irrespirable de inmediato, denso, húmedo, con esa calidad del agua estancada que uno traga sin querer cuando se ahoga, que entró a los pulmones con un peso que el aire no debería tener. Varios hombres cayeron de rodillas. Yo me agarré del poste donde había estado atado el burro y respiré con los dientes apretados, contando cada inhalación como si el conteo fuera lo que mantenía los pulmones funcionando.
El cuerpo del burro se disolvió. No se descompuso, no se consumió en llamas, no dejó huesos. Se deshizo en una bruma fría que salió de adentro hacia afuera, que olía a tierra mojada y a algo más, a algo que tardé en identificar porque mi cerebro no quería identificarlo. A personas, a los olores específicos de las personas que habíamos conocido. El tabaco de Jaime, el jabón de lavanda que usaba la hija de don Esteban, otros olores que reconocí sin poder ponerles nombre inmediato, que pertenecían a los otros desaparecidos, esos que el pueblo había ido perdiendo uno por semana con esa cadencia calculada. Y dentro de la bruma, antes de que se disipara, los vimos incrustados en lo que había sido la carne del animal como objetos atrapados en ámbar, el collar de la hija de don Esteban, el morral de cuero de Jaime, cosas pequeñas que pertenecían a los otros, que los identificaban, que probaban que lo que se había estado alimentando de la gente de nuestro pueblo lo había estado haciendo a través de ese animal que nosotros habíamos liberado creyendo que lo estábamos destruyendo. El anciano ya no estaba cuando volvimos a mirar hacia la choza. La puerta abierta, el interior vacío, como si nunca hubiera estado ahí, como si la neblina del martes de su llegada lo hubiera traído y otra neblina, este invisible, se lo hubiera llevado en el momento en que ya no lo necesitaba. Las desapariciones no pararon. Se intensificaron en las 2 semanas siguientes, 5 personas en 14 días. Gente que salía de su casa y no regresaba, sin patrón de hora, ni de lugar, ni de perfil. El pánico que habíamos sentido antes no se parecía al pánico de esas 2 semanas, porque antes teníamos algo que culpar, algo que señalar, algo hacia lo que dirigir la rabia. Ya no teníamos nada. Solo el poste vacío afuera de la choza vacía, y la certeza de que habíamos roto el único sello que mantenía lo que el anciano había traído consigo dentro de algo que todavía tenía bordes. Los que nos quedamos en el pueblo aprendimos a no salir de noche, a no ir solos a ningún lado, a cerrar las puertas antes de que oscureciera y a no abrirlas hasta que el sol estuviera alto. No sé si sirvió de algo. Lo que sé es que el olor a carne rancia y tierra removida nunca se fue del todo de las calles de ese pueblo. Que algunos días, cuando el viento sopla de cierta manera desde las barrancas, es más fuerte que otros, y que en esos días nadie sale sin necesidad, y nadie abre la puerta si no reconoce la voz del otro lado. Creen que hay males que no se detienen con violencia, sino que se alimentan de ella, que esperan exactamente el momento en que uno pierde la paciencia para abrirse paso. Si eres nuevo por el canal, te invito a convertirte en alma sombría, suscribiéndote, compartiendo el video o dejando tu comentario. Si tienes una historia que contar, envíala al correo que está en la descripción. Puede ser la próxima. Voz en la penumbra. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas